Yo muy participar en todo lo que estabas diciendo para que veas hasta dónde llega. Fue excelente el mensaje que quería participar. Sí, exacto. Ya después hasta mi equipo me hizo unos memes y unos GIFs con el gallo allá al lado mío. ¿A poco? Está bueno eso, ya de ringtone, presidente. Exactamente. De gallo. Sí, exacto. Pero sí, sí estuvo chistoso. Por ahí debe estar en nuestra biblioteca, ¿eh? Sí, debe estar, seguro, mira. Está sí, bueno. Seguramente. Quedó para el registro. Exacto, exacto. Por eso decidí venirme a mi oficina mejor ahorita. Ya. Para que no interrumpan. Exactamente. Muy bien. Oye, Gaby, de verdad, muchas gracias, Alejandro. Bueno, ojalá pues no, de verdad. Muchas gracias. Les repito que a los dos muchísimas gracias. Y bienvenidos a este seminario Democracia y Transparencia que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral. El día de hoy, para este seminario, tenemos una mesa de análisis muy interesante denominada La Transparencia a Nivel Local. Y para esta mesa de análisis contamos con dos invitados de lujo. Tenemos a la comisionada Marina San Martín, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionada, como siempre, es un placer que esté con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Y también tenemos el gran honor de contar con la presencia del comisionado presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, de la misma institución. Comisionado, de verdad, estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy. Gracias, querida Gaby. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, les doy también la más cordial bienvenida, aparte de quienes están aquí en la plataforma, quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues les voy a leer la síntesis curricular de nuestros invitados. Voy a comenzar con la síntesis curricular de la comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso. Ella es comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, InfoCDMX. Es licenciada en Derecho por la UNAM, máster universitario en América Latina y la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, y máster en Cooperación Internacional por el Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset, ambas en España. Ha colaborado en el ámbito federal y estatal, en el sector privado y en el servicio público. Se ha especializado en transparencia, acceso a la información, datos personales y rendición de cuentas. Es profesora en estas materias. Cuenta con publicaciones especializadas y es articulista de opinión. Muchas gracias, comisionada. Y bueno, ahora voy a leer la síntesis curricular del maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. Actualmente es el comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Es maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso 2015, distinción que anualmente se otorga a la persona egresada con mejor desempeño de la generación. Obtuvo el título de máster en Protección Constitucional y en Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, Dr. Jorge Carpizo 2015, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado diversos cursos, entre los que destaca el curso de Protección de Datos Personales en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, impartiendo la cátedra en la especialización en Derecho Constitucional y especialización Derecho a la Información. Ha participado en varias actividades académicas en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha participado en diferentes foros y seminarios en estos temas de transparencia. Lo tenía que Muchísimas presumir, gracias. No, excelente, excelente, todo esto se presume y bueno, voy a agregar que aparte ha publicado, no, eso es importante, muchas gracias. Y aparte ha publicado en diversos medios de comunicación, dentro de los que se destacan los periódicos El Universal, Reforma, Revista Voz y Voto, Zócalo, La Silla Rota, Foro Jurídico, Revista Fuetes Bolivia, Revista El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Gaceta UNAM, y ha participado como coordinador y coautor en el libro Monitor Democrático 2019, Causas y efectos jurídicos del viraje electoral en México 2018 contra el pluripartidismo en México, y además es autor de Jueces y Política, libro publicado en la editorial Tirano Blanca. Muchas gracias de verdad, comisionado presidente, por estar con nosotros. Y bueno, para iniciar con esta mesa de análisis, pues les voy a decir la dinámica. Les voy a ceder a cada uno la voz hasta por 15 minutos en 2 rondas y al final haremos una ronda de conclusiones y si hay preguntas de las personas que se encuentran aquí en la plataforma, en las redes sociales, que nos las hagan llegar, las hacemos al final si me lo permiten. Y entonces, en primer lugar, voy a cederle el uso de la voz a la comisionada Marina San Martín. Por favor, Marina, adelante. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde para conversar aquí junto con mi colega y en este tribunal que le tengo mucho afecto sobre el tema justamente de transparencia en el ámbito local, que es donde nosotros estamos. Y me voy a permitir, aprovechando el tiempo, aquí tengo ya mi reloj listo, compartirles una presentación para, si la podemos ir siguiendo, para que tengan pues algunas ideas ahí plasmadas y cuidar esta parte del tiempo justamente. Primero, me gustaría presentar, pues, que estos temas de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, protección de datos y archivos tienen que ver con el tema democrático. Y el tema democrático obviamente se construye a nivel local, a nivel federal, es un tema del país y que implica la parte de democracia, participación ciudadana permanente de esta vigilancia. Y pongo abajo, aunque estos son los digamos, 5 principales temas, la importancia de tener órganos garantes de derechos humanos autónomos y especializados. Y ahí es donde nosotros estamos, que hacen función de balance de pesos y contrapesos. ¿Cómo se ha dado esta historia? Solo se las pongo ahí mostrada en un mapa para que veamos cómo empezó este tema o desde cuándo empezó
desde el 77 primero y luego empezó a avanzar 2002, 2007, y que hubo 2 reformas constitucionales importantes, la que tiene que ver con 2007 y 2014, donde se hablaba justamente de órganos especializados e imparciales, y estas reformas buscaban homologar a nivel país. Por consiguiente, viene el tema de la transparencia con la misma experiencia, y no solo transparencia, sino datos personales, de la misma manera en todo el país. ¿A través de qué? De estos órganos que son sus vigilantes, y obviamente de un ejercicio de manera igual en todo el país, porque lo había en distinto, se cobraba en unos sitios, en otros había plazos distintos, o sea, había experiencias dispares. Y para irnos acercando a la parte del ámbito local, resulta que a partir de que se hace una Ley General de Transparencia en 2015, después de esta reforma que les contaba yo de 2014, se establece como responsables de estas 2 materias estos elementos que ya conocíamos, la unidad antes de enlace y el comité también de información, hoy de comités y unidades de transparencia, y el Sistema Nacional. El Sistema Nacional es una instancia que articula justamente a las entidades federativas junto con el ámbito nacional. Y también hay una participación ciudadana a través de consejos consultivos. Estos son los mecanismos o las instancias que ustedes ven que participan tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Cuál fue el propósito de esta ley general? Establecer las bases para tener, como les decía, la misma experiencia en ejercicio de derechos en todo el país. Y aunque tenemos al INAI de una instancia revisora de nosotros como locales, tenemos nosotros plena autonomía de decisión y tenemos la manera de resolver nuestros casos. Esto se estableció así, este modelo, digamos, para poder tener una instancia adicional aparte del juicio de amparo que ya existía. Solamente, por supuesto, para particulares, no así para sujetos obligados. Y se estableció una plataforma nacional que tiene una serie de sistemas interconectados para que la experiencia local con la nacional se articule. Y en ese sentido, ¿cuál es el antecedente para llegar al sistema nacional? La famosa COMAIP, Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Aquí, digamos, yo que he tenido la fortuna de estar en estos temas desde 2002, desde que estuvo la ley federal, pues tocó este avance que fue constituida en 2004, primero como el IFAI era una instancia nada más colaborativa y 8 institutos garantes, un espacio de interlocución para que se fueran sumando las entidades federativas y trabajaran temas de transparencia de manera conjunta, no formal, sino de manera simplemente colaborativa hasta llegar al sistema que en 2014 se hace y que ustedes ven aquí. Articula a las 32 entidades federativas, al INAI, al Archivo General de la Nación, a la Auditoría y, por supuesto, al INEGI. Funciona en un consejo nacional, tiene comisiones tanto regionales, nacional, tiene temáticas dependiendo de los rubros a atender, datos, acceso, vinculación, normativa, etcétera, ¿no? Y nos reunimos pues periódicamente y participamos ahí para generar distintas normativas. ¿Qué hace el Sistema Nacional? El Sistema Nacional no podemos hablar de transparencia a nivel local, sino engarzamos la labor que hace cada uno de los institutos en el ámbito nacional a través del Sistema Nacional de Transparencia. Y en ese sentido, lo que busca esta articulación es que se hablen, digamos, los que les decía yo antes, estos, y que entre ellos generen política nacional. ¿Para qué? Para que no solo la experiencia en el ejercicio de derechos sea la misma, sino también en acciones conjuntas que se van implementando. Por eso establece lineamientos, propone programas, desarrolla una serie de acciones a nivel nacional para tratar de homologar y equilibrar esta labor y que no exista esta diferencia o asimetría si yo estoy en Guerrero, que si estoy en la Ciudad de México, que si estoy en Chihuahua. Digamos, al final de cuentas es que estos derechos se ejerzan y se defiendan de la misma manera en todo el país, a través de los órganos, por supuesto, autónomos. Y para eso es importante destacar, también para entender cómo estamos engarzados en la Ciudad de México al ámbito nacional, que hay 2 programas nacionales, el PROTAI, que es el que trata de acceso a la información, y el PRONADATOS, el que tiene que ver con temas propiamente de datos personales. Estos programas son una especie, digamos, de Plan Nacional de Desarrollo desde el punto de vista de transparencia y de datos personales que tienen una vigencia, digamos, de 2017, como ustedes lo ven, hasta 2021. Este año cambiará, o sea, se tiene que actualizar, y que busca justamente definir en cada eje temático, rendición de cuentas, datos personales, acceso, vinculación, género y derechos humanos, una serie de acciones entre todos los institutos que se articulen y se hablen entre sí y de esta manera poder garantizar el derecho de una manera más homogénea, más homologada, que es de las bondades que tiene la ley general. Por otro lado, tenemos el PRONADATOS.
Y el Pronadatos luego lo olvidamos, y la parte de datos lo olvidamos, porque a pesar de que es un derecho, el que más nos impacta en nuestra esfera es el que menos se ejerce. Y se integra aquí por ejes temáticos diversos, no por estos temas de rendición de cuentas, vinculación, sino que tienen que ver con el ejercicio propio de los 4 derechos que forman el arco, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación y oposición, y también el de portabilidad, que también en ese sentido se han emitido lineamientos. Y trabaja, como ustedes ven los ejes, a poder potenciar que se utilice este derecho que poco se ejerce y que es muy importante porque nos pega directamente en nuestra esfera personal. Entonces, estos 2 programas se enmarcan en el sistema nacional, que incluye a los distintos organismos de todo el país, incluyendo al nacional, y en ese sentido, así es como permea la transparencia local, digamos, de un eje nacional ahí. Y aquí tienen a todos los actores que ustedes pueden preguntar en el país. Si hablamos de transparencia local, pues son las distintas entidades federativas que tienen a su propio instituto autónomo, que es el que justamente defiende estos ambos derechos, tanto acceso a la información como datos personales. Aquí ven, ahí está el logo del Info, que somos los que estamos aquí presentes, pero en todo el país están estos órganos autónomos ya homologados. El primer intento de homologación fue en 2007, para 2014 se logró con la reforma constitucional, consolidándose, por supuesto, en la ley general. Datos para poder diagnosticar cómo estamos en el ámbito local. Porcentajes de la población en México que realizaron una solicitud de acceso. Hay un comparativo de un documento de 2015 respecto de otro de 2019, y en ese sentido, en estas encuestas o en estos datos que tenemos, como pueden ver, pareciera que se hicieron más solicitudes en 2015 que en 2019, y que los derechos ARCO ahí sí se nota un avance, afortunadamente, del ejercicio mayor. En páginas de internet la gente ha consultado más páginas, eso también es positivo, porque la idea de que estén los portales es de manera inmediata tener información que es de nuestro interés sin necesidad de preguntar. Pero ¿cuáles han sido las entidades federativas que más solicitudes se han presentado de este periodo de 2008 a 2019? Ciudad de México evidentemente es la principal, 1,329,838, después sigue Jalisco con 598,105 y Estado de México, por supuesto, nuestro vecino, con 291,688. En caso de solicitudes acumuladas, como ustedes pueden ver la evolución, cómo va hacia arriba en la parte de 2008 hasta 2019, creciendo, digamos, este acumulado de solicitudes de ambas. Ahí se van viendo los más, ¿no?, en porcentajes de aumento entre rangos, y eso implica que el ejercicio desde el inicio ahora se ha hecho con mayor auge, o sea, digamos, se ejerce más. En recursos de revisión, que es la manera en que nosotros les cuidamos los datos, protegemos su derecho también a saber, pues de igual manera también se ha utilizado más en recursos de revisión. Hay una baja, como lo verán en el periodo de 2012 a 2015, pero repunta, por supuesto, de 2016 a la fecha. Y en el primer periodo, cuando esto empezó, digamos, y se empezó además a contabilizar en este tipo de datos, porque aunque empezamos en 2002, aquí la medición que les traigo es de 2008 a 2011, es alto el porcentaje de repunte en que ocurrieron estas situaciones para darnos cuenta qué tanto en el país se ejerce. Y este es otro dato interesante del Censo Nacional de Transparencia. En entidades federativas con más recursos de revisión, pues también aquí, a diferencia del tema de solicitudes, Estado de México encabeza, no por mucho respecto de Ciudad de México. En medio ahí encontramos a Veracruz con una diferencia pequeña, tiene un comportamiento diferente, y Ciudad de México ha sido en 2019 quien ocupó el 6º lugar con más número de recursos de revisión, y la carga, digamos, por comisionado, por llamarlo así, o el trabajo es de, digamos, era 1,123. Aquí ven en la tabla cómo bajan y cómo se ven los lugares del ejercicio de transparencia local, digamos, en el tema de protección de derechos a partir de los recursos de revisión. En 2019 aquí tenemos también juicios interpuestos, tanto de amparo de nulidad, en la parte está mezclado datos y acceso, y bueno, pues digamos, tantos fueron contra el INAI, pero un porcentaje importante, como lo ven, el 61%, en órganos locales, aunque nos agrupa, es un porcentaje importante porque lo local es lo más cercano a la ciudadanía, es lo que más nos importa saber. Para seguir avanzando un poquito, porque quiero dejar unos datos al final, en la otra intervención, si me permites, doctora, no quería dejar de traerles de una vez, porque quizá el tiempo no nos sea muy suficiente, hablar un poquito, empezar a hablar de la Ciudad de México, y con eso cerraría para al final tocar algunos casos y reflexiones finales.
¿Qué pasa en la Ciudad de México? Y esta es la misma símil en las distintas entidades federativas. En esa réplica de la ley general, estos son nuestros sujetos obligados, es decir, a quien ustedes pueden ir y tocar la puerta y preguntarle cosas y quejarse si no les contestan lo que ustedes pidieron, son estos. Prácticamente es todo ente de interés público. No son los tres poderes tradicionales y los organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, personas físicas y morales que reciban recursos públicos o hagan actos de autoridad, universidades, por supuesto las alcaldías, nuestra primera ventanilla, en el caso de la Ciudad de México, y organismos paraestatales. Pero en el caso de los estados, por supuesto que están también el ámbito municipal. Y en el caso de los órganos o mecanismos, esto es lo que usamos nosotros para poder, digamos, como personas, para poder ejercer y preguntar estos derechos, tanto de acceso como de datos personales. Tengo la opción de consultar información pública en mis portales, ese es mi primer acercamiento. Puedo preguntar a través de una solicitud de información, en el caso de datos personales puedo hacer una solicitud ARCO, y puedo presentar denuncias como medios de defensa en ambos casos, de distinto contenido, por supuesto, una si faltan cosas en los portales. Si no me atienden la solicitud, no es denuncia, sino recurso de revisión, pero está este mecanismo de defensa. Y puedo denunciar también cuando hay violación a mis principios en datos personales, o bien puedo, si no me atienden mis derechos ARCO, ir a un recurso de revisión. Es decir, tengo estos mecanismos de defensa y en siguiente instancia todavía tengo el amparo y antes del amparo el recurso de inconformidad ante el INAI, como les decía, segunda instancia. Así es como funciona el mecanismo local hacia arriba, digamos hacia el centro, en este engarzado tanto del sistema nacional como de los distintos instrumentos con los que contamos. Y digamos, con eso me quedaría yo a 12 minutos, estimada Gaby, en tiempo, creo, y forma, para después continuar y cerrar con alguna otra intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que muy interesante todo esto desde el recuento normativo, las funciones del Sistema Nacional de Transparencia, los ejes temáticos de este Programa Nacional de Protección, diagnóstico que nos hiciste de manera general en breve tiempo y excelente, y terminando con los mecanismos de acceso a la información y los mecanismos que tenemos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora le voy a ceder el uso de la voz al comisionado presidente Julio César Bonilla. Adelante, por favor. Querida directora, muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad para el Info Ciudad de México. Saludo también a mi compañera Mariana Alicia San Martín y por supuesto a Alejandro Camacho y a todas y todos los que nos están acompañando en esta sesión que para nosotros es un verdadero honor. Hasta por 12 minutos, ¿verdad? Perfecto. 15. A 15, perfecto. Yo, igual que mi compañera comisionada, voy a poner mi cronómetro. Pues bien, nos vamos a arrancar. Voy a retomar un poco el enfoque que Marina ha señalado con relación a este tema. Naturalmente, hoy la transparencia tiene un espacio de convivencia muy cercana con el desarrollo democrático de nuestro país y de nuestras regiones y de nuestras, por supuesto, entidades federativas. Hoy la transparencia se ha convertido en un motor de la propia democracia. Me parece que hoy en México, como en el mundo, no podemos entender a las democracias modernas sin colocar en el centro la transparencia como un factor que beneficia a la calidad de vida de las personas y de las instituciones. Genera legitimidad, pero también un desarrollo evolutivo de los procesos de vida de la gente. Hoy tenemos claro que la transparencia es un valor democrático y es un triunfo de la República. Como bien lo ha señalado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es un control democrático al poder. Y las instituciones como la sociedad me parece que también hemos asimilado el cambio de paradigma. Es un hecho irreversible, la cultura del secretismo debe terminar, la cultura de la opacidad también. En pleno siglo XXI nadie puede escapar a la transparencia, porque la transparencia y el acceso a la información pública ya en pleno siglo XXI es un tema ya también de alcance global y multilateral. Si bien es cierto, tiene sus raíces justo en los procesos de participación social de muy diversos sectores, también es cierto que no solamente se reproduce, se reinventa o se perfecciona en una localidad, ni tampoco en una nación. Es un proceso de alcance internacional que le permite justamente llenar a la democracia de una serie de virtudes que oxigenan justamente su desarrollo. Pero hay que decirlo con toda claridad, ha sido un tema muy complejo, cuya penetración en nuestra democracia ha costado mucho trabajo. Pero hoy ustedes y yo estamos claros que el costo material
de no tener transparencia es mucho más elevado que consolidarla en las democracias en crecimiento como la nuestra. Y me parece que este reflejo, si bien es cierto que hoy nos invoca una convocatoria de carácter local para explicar los temas de la transparencia, lo cierto es que tenemos que hacer un análisis global para entender cuál es el dinamismo de la transparencia en democracia. Y una forma gráfica de explicar esto es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde ahí justamente se intentaron reproducir los acuerdos en papel de 193 jefes de Estado y de Gobierno que se firmaron en 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde justamente se establecieron una serie de premisas, objetivos, todos de esta agenda internacional. No fue fácil la negociación del ODS 16, el de la buena gobernanza, el de la agenda de la transparencia, el acceso a la información, de la rendición de cuentas, la prensa libre, el combate a la corrupción. Para nada es una agenda fácil, es una agenda llena de tensiones y sin embargo, hay que decirlo, se logró en una ruta que tendrá un balance inicial en 2030, que ya está muy claro que los elementos necesarios todos de esa agenda son elementales para el desarrollo de la humanidad. Y no es un tema nada menor para una democracia como la nuestra, el asunto de la transparencia vinculado con los temas democráticos. Son temas, en efecto, de consolidación. Y el acceso a la información pública se ha convertido justo en eso, en un tema que ha penetrado a la sociedad global, pero también a las naciones y, por supuesto, al desarrollo regional o por entidad federativa. Voy a dar un dato. Para 1990, 12 países en el mundo tenían leyes en materia de transparencia, solamente 12. Hoy, en pleno 2021, ya son 125 países que cuentan con esta en términos de la UNESCO, que hay una explosión de compromisos reales, tanto globales como regionales y locales, de los Estados miembros para asimilar la parte que significa la transparencia en democracia. En esta región del mundo, la latinoamericana, hace 20 años solo teníamos un país con una legislación. Hoy solamente 4 países no la tienen, pero incluso Bolivia y Cuba están en tránsito de la construcción de sus propias leyes. Eso significa un avance sustantivo, porque hay un debate muy serio, muy intenso entre el control democrático al poder, la existencia de la transparencia en democracia. Las tensiones, hay que decirlo, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, entre el poder y el acceso a la información pública, es una tensión histórica. Como dijera Hegel, los contrarios siguen conviviendo. Y podemos aludir desde a los arcana imperi, los famosos secretos del Estado, en donde para muchos de nosotros se origina el principio de información es poder o conocimiento es poder, pero más allá de la variante epistemológica entre la doxa y la epísteme, hay que decirlo hoy, estos reductos del poder vinculados con el secreto y la opacidad se están rompiendo, porque hasta no hace mucho entendíamos al poder vinculado con el secreto. Incluso Elias Canetti, en una obra maravillosa, establece que la médula misma del poder se encuentra en el secreto. Y entonces nosotros hemos intentado romper, vía la transparencia en democracia, un acceso más abierto, libre, como motor del desarrollo de las sociedades para consolidar nuestras democracias. ¿Es difícil ser transparente? Sí. Esto lo digo como una visión crítica para entre todas y todos construir soluciones. Bien, les voy a poner un ejemplo muy relevante. Esto nos lo dijo no hace mucho Guilherme Canella, que es un integrante activista, un importante activista en esta materia, que refería que en la autobiografía del primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, una democracia, de ya de 400 años, el propio ex primer ministro señala en su biografía o autobiografía que cometió 3 grandes errores cuando fue primer ministro de Inglaterra. Uno de ellos es haber permitido la promoción de una ley de acceso a la información pública. Entonces, imaginen ustedes a qué nos estamos enfrentando y qué estamos intentando asimilar en democracias en construcción como la nuestra. Porque el ADN, tanto de los estados nacionales como de las entidades federativas, es un ADN secreto y no de acceso. Hay 5 instituciones originarias que dan digamos, también forma y sentido a los estados nacionales.
los negocios del rey, las relaciones exteriores, la defensa, la política interna y la hacienda. Y todas estas, como ven, son instituciones secretas por excelencia, porque su fin es proteger información y no abrirla. Y eso cuesta cambiarlo. Es un tema incluso de ruptura cultural en el ejercicio del poder. Por tanto, hoy los avances que tenemos en México, tanto en la capital como a nivel nacional, han representado justo un triunfo democrático. Por eso digo, y lo manifesté al inicio de mi intervención, es un triunfo democrático y es un valor de nuestra república la transparencia. Porque este entendimiento de la información y del conocimiento versus el ejercicio del poder ya no solamente es una relación de carácter cognitivo, sino de dominio. Yo conozco más que los demás y porque conozco más que los demás, los puedo gobernar. Hoy, en la conversión a los estados constitucionales y democráticos, el acceso a la información ya no puede ser más un asunto de élites, sino de ciudadanos cada vez más informados, cada vez más virtuosos. Porque, como lo dijera el juez italiano Gustavo Zagrebelsky, los centros de poder en la democracia moderna se empiezan a diversificar y, por tanto, también se empieza a potencializar el ejercicio de sus derechos. Y me refiero a quiénes, a las mujeres, a los indígenas, a la diversidad sexual, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los niños. ¿Para qué? Pues para evaluar, auditar, fiscalizar, controlar democráticamente a nuestros gobiernos, penetrar en el ideario de la sociedad, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional, para que de una vez y por todas rompamos el viejo paradigma de la opacidad y el secretismo que permitió en gran medida el avance gradual y progresivo de uno de los flagelos más terribles de la humanidad, que es la corrupción, y que con ello también, de manera paralela y simultánea, pueda la gente participar en los asuntos públicos de manera periódica, informada, y no solamente el día de la jornada electoral, porque entre mayor conocimiento tengamos sobre los asuntos del Estado, mayor dinamismo, mayor confianza, mayor legitimidad y mayor control sobre los poderes tradicionales, y yo diría sobre la propia sociedad, vamos a tener una república mucho más vigorosa, mucho más incluyente, mucho más dinámica, en donde justamente en materia, por ejemplo, electoral, los rituales con los que arrancó la gran alternancia en 1977 empiezan a configurarse como hoy lo tenemos en un mapa diverso, en un mapa incluyente, en un mapa plural, y que el derecho al acceso a la información se convierta en la garantía social que es, correlativa a la libertad de expresión, que se ha avanzado en la denominada reforma política del Estado mexicano y que ha justamente penetrado en el quehacer de las entidades locales como es la capital del país. Como ustedes bien saben, o si no lo anuncio, hace unos pocos días, el 31 de marzo de este año, sin más, el Instituto Electoral de la Ciudad de México cumplió 15 años de existencia. Es uno de los institutos motores del sentido que hoy le damos a la transparencia y a la protección de los datos personales. Y permítanme decirlo, con las últimas reformas se nos agregó un último llamado en democracia, que es el de la rendición de cuentas. Hoy la transparencia se convierte justamente en una suerte de espectro que tiene una incidencia en el quehacer público, en el quehacer social y político de nuestra democracia multinivel. Hoy la democracia no puede ser entendida, como lo dije hace un rato, sin la transparencia, porque la transparencia justamente es que la que penetra justamente en el ideario social, pero también en la consolidación de los procesos institucionales, para que justamente superemos los mecanismos formales y le demos contenido sustantivo a nuestra democracia. Hoy me parece que los órganos constitucionalmente autónomos como el nuestro, que actuamos como garantes de ciertos derechos y de prerrogativas, de libertades civiles, tenemos esa responsabilidad frente a la gente y frente a las instituciones. Esta responsabilidad pública que existe a nivel local y que nos vincula con el espectro nacional, le da sentido a una forma de interpretar la institucionalidad democrática, generando nuevos espacios en el mapa constitucional, pero también de participación pública. El derecho de acceso a la información pública permite, además, en esta lógica de responsabilidad horizontal y constante,
que se vincule justamente con la rendición de cuentas para ejercer estos controles que tanto tiempo hicieron falta a un país como el nuestro. Y funge además como un factor de mantenimiento de la igualdad, de la libertad, de los valores más importantes del liberalismo político del siglo XVIII. Hoy me parece que la democracia ha sido evaluada desde otro enfoque. México libró muchas batallas, muchas muy buenas y muy importantes, para consolidar un andamiaje institucional en materia democrática muy fuerte. La democracia adjetiva está ahí y existe y se ha perfeccionado. Cuenta de ello da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuenta de ello da el Instituto Nacional Electoral, cuenta de ello da la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y sus réplicas a nivel local. Y nosotros, que somos una institución garante en materia de transparencia, hoy nos vinculamos con la materia electoral de manera más intensa que nunca. Hay que decirlo, la materia político-electoral y la materia de transparencia tienen un mismo origen. La reforma, digamos, como lo entendemos hoy en día, con la modernidad que implica el siglo XXI. La reforma política de 1977. La reforma política de 1977 que permite o ha permitido esta pluralidad democrática de la participación pública o en la participación pública, también reformó el artículo 6º constitucional en 1977, agregando justamente el derecho de acceso a la información pública en el 6º constitucional, que como dice el doctor queridísimo Jorge Islas, que fue un resbalón de plátano, pero afortunadamente el derecho de acceso a la información pública quedó consagrado en el 6º constitucional y no en el 41, que era en realidad la idea de quienes diseñaron la arquitectura de esa gran reforma, porque de haber quedado en el artículo 41 de la Constitución, que es el artículo vinculado con los procesos adjetivos de la democracia, hoy difícilmente pudiéramos tener la potabilidad también constitucional para centrarlo como un derecho fundamental de todas y de todos. Estoy concluyendo ya. Así arranca la historia, así arrancan los procesos, así se ha ido consolidando el DAI, que es el derecho de acceso a la información pública. Y ya hablaremos en el camino, si da tiempo, de cómo el derecho de la protección de los datos personales también fue agregado, junto con la rendición de cuentas, a los institutos como el nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy interesante todo lo que nos dijo de la parte histórica, la relación de la transparencia y el sistema democrático en nuestro país, su importancia y también pues la relación que ahora tienen, como dice usted, la responsabilidad que está en las instituciones electorales y los institutos de transparencia, pues por todo ahora lo que se está viviendo en los procesos electorales. Muchas gracias, querido comisionado. Y bueno, pues ahora vamos a ir a la segunda ronda de esta mesa de análisis y voy a volver a ceder el uso de la voz hasta por 15 minutos a la comisionada Marina San Martín. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida doctora. Igual les comparto ahora porque me gustaría, digamos, ya que platicamos en la primera parte de mi intervención, que tuve esta oportunidad de señalar cómo se engarza, ¿no?, la parte de la articulación entre órganos garantes con el órgano nacional en esta lógica de construcción de políticas públicas a nivel nacional, PRODAI, PRONADATOS, y la labor que cada uno de nosotros hacemos como institutos locales, como órganos autónomos protectores de los derechos humanos. Me gustaría enfocarme un poco ya a la aplicación práctica de esto, porque efectivamente, digamos, si bien surgió esto desde el 77 y quedó simplemente como una frase del derecho a la información será garantizado por el Estado, digámoslo en términos muy cordiales, lo que aquello significara, lo que quisieron decir. Al final, en las interpretaciones por las que fue pasando la Corte, no se entendió el contenido del mismo, mezclándolo con temas de partidos políticos hasta mucho después, primero con un tema de verdad, en el caso Aguas Blancas, y después ya entendido como derecho humano, que ya venían instrumentos internacionales que puede ejercer Alejandro, la doctora Gabriela, Jesús, Ilse, cualquiera de los que están aquí, para usos en sus vidas, ¿no? Eso por el parte de acceso a la información y por parte de datos, como les decía, la posibilidad que tenemos nosotros de controlar quién entra y no a nuestra vida privada, pero adicional pedir a las autoridades, a los entes públicos, quién tienen de mí, alguien, cómo puedo corregirlo, cómo quiero que ya no lo trate.
Y esa es la parte que me gustaría que tocáramos ahora, porque justo si los que están en la audiencia pueden usar estos instrumentos, pues evidentemente en sus vidas, eso me parecerá fabuloso en esta construcción de transparencia y datos personales para seguir avanzando. Así que me permito, para este tiempo corto, querida doctora, créeme que no me pasaré, en enseñar un poco, para ir cerrando, temas de numeralia y casos de acceso y datos en la ciudad. En el caso de nosotros, ¿cómo estamos al último año? Para que vean un poco cómo se ha ejercido, ¿no? En este último año, que incluso además fue un año de pandemia. Solicitudes en 2020, tenemos una cantidad importante, más o menos, ahí, ustedes verán, se cortó ahí un numerillo de 113,000, ¿no? Pero lo que me importa, que ustedes vean es de estos 113,761, que son en total. Vean en el PAI, digamos, que la mayoría de ellas, el 96%, pues son de acceso a la información. Es un tema que en este tiempo, a pesar de lo difícil que ha sido permear en la sociedad el ejercicio de este derecho y encontrar su utilidad práctica, ha sido alto en comparación con datos. O sea, ahí todavía estamos, pero más atrasados. Y en el caso de la ciudad, un poco para que ustedes vean los temas de interés o lo que a la gente le importa, y no dejo de decir que nosotros somos el espacio más cercano a la ciudadanía. Pensaría yo que a quien vive en cualquiera de las alcaldías de esta ciudad le importa más quién va a recoger su basura, dónde está el mercado y este tipo de cosas, que más allá de qué está pasando, ¿no? En alguna cosa nacional, ¿no? O sea, eso es lo inmediato, no porque no esté enterado del resto, pero es lo que a él le afecta en su esfera inmediata. Y verán que los temas que más se preguntan son informes y programas, actos de gobierno, organizaciones internas, y estos son algunos de los entes más preguntados a nivel de la ciudad. Normalmente los dineros generan interés, ¿no? En qué se ha gastado, y por supuesto las alcaldías, que como les digo es la ventanilla de servicios más inmediata. En el caso de Derecho Zarco es mucho menos, como lo vemos, digamos, ahí es pequeño la cantidad de solicitudes, y qué tipo de temas, pues son más laborales, ¿no? Temas que me impactan en mi esfera personal, y se pregunta, pues obviamente a la Secretaría de Salud, pues tiene que ver con cosas también médicas o temas de estos de trabajo y demás. Y en recursos de revisión, pues es menor lo que se ha ejercido, ¿no? Muy poquitos en datos personales, como ustedes lo ven, un porcentaje casi de 3%, y mayor en el caso de acceso. Compartirles algunos casos, ¿no? Que se han resuelto en el Info, que les pueden parecer a lo mejor muy simples, pero pues eso es el ejercicio diario que los invito a que ustedes exploren estas herramientas. Uno es el interés del agua, ¿no? En el tema del agua, ¿por qué nos importa? Pues porque al final es un tema que en esta ciudad es delicado, ¿no? Tenemos carencia de ellas, y pues el preguntar tan solo el número de fugas y las causas me detengo porque fue lo que resolvimos, lo que faltó tomar en cuenta por el sujeto obligado, tiene que ver con rendición de cuentas, explicar el por qué no solo no hay agua ahí, sino, o sea, cuáles son las razones por las que no tengo agua, y eso tiene al final una expresión documental y pasa de un simple por qué, digamos, hay una situación que el gobierno tiene que explicar las razones de por qué toma decisiones o por qué están pasando determinadas cosas. Otro caso, por ejemplo, a considerar, y que hemos resuelto varios, solo traje un ejemplo, pero ha habido varios en el instituto, pues el tema de dar accesibilidad a las personas que utilizan este derecho. Y uno de los casos es lenguas indígenas, ¿no? Alguien nos los pidió en una determinada lengua indígena, recursos de revisión, varios de ellos, y lo que se hizo fue traducirlo justamente a lengua maya, que fue la que pidieron, y decían, pero pues es la gran ciudad, pues en la gran ciudad también hay una población importante que habla este tipo de lenguas, y ahí también hay que nosotros entrar para hacer accesible este derecho y que llegara a todos, con todo lo que implica y con todo el esfuerzo que hay que hacer, y tratar de encontrar la manera de lograrlo. Entonces ahí tienen ustedes otro caso adicional. Otro caso que tiene que ver de los archivos, y ponía los archivos porque sin ellos pues no podemos tener o se dificulta el acceso a la información. Es un caso de recursos de reconstrucción del caso del Congreso, donde hubo un dinero, digamos, que se pasó para estos fines de reconstrucción, y se trató de localizar una serie de documentos relacionados con ellos, y no estaban esos documentos. Se encontraron indicios en el análisis del caso de que sí había esos documentos en alguna otra entidad, o sea, en la Secretaría de Finanzas, en otras solicitudes, con lo cual se veía que debería haber el acuse, pues, en el Congreso, y pues obviamente que si no lo había, lo que se ordenó es que se declarara la inexistencia formal, y además en su caso se diera la vista correspondiente de responsabilidades por una falta de cuidado
de un archivo del cambio de administración a otra. Y también en otros temas específicamente segmentados a un tema en particular, que es el caso de género. No significa que porque sea de género lo pregunten solo las mujeres, pero es un tema segmentado importante que tiene que ver con casos, unas llamadas de emergencia, los reportes de llamadas de emergencia de violencia contra la mujer, familiar o de pareja, querían los reportes. Obviamente ahí hay datos sensibles y por eso se modifica la respuesta para que le dieran una versión pública de esos reportes, porque es también rendición de cuentas de esta labor que se está haciendo en el 911 y del cuidado y de seguridad que ocurre, aunque hay que cuidar en ese equilibrio, por supuesto, no vulnerar derechos de otras personas. En ese sentido, otro de los casos también interesante que recién nos tocó a varias de las ponencias es una petición de hacer accesible las resoluciones. Y nos manifestó una persona un tema de discapacidad para tema de lenguaje fácil y de cómo hacerle ver, digamos, que entendiera estas resoluciones tan elaboradas que luego se hacen. Y en ese sentido se modificaron la respuesta. Nosotros hicimos un esfuerzo importante en el instituto, en los distintos recursos de revisión, para tratar de traducir la resolución ordinaria, ya de por sí tratando de hacerla fácil, para que aún fuera más fácil con una técnica especial que hay, ¿no? Lo difícil de hacer fácil las cosas, y esa lectura fácil es la resolución de un punto específico. Como ustedes lo ven aquí, la narrativa es: tú pediste, ¿no? Te vamos a dar esto, estamos diciendo que te entreguen las cosas así, de un lenguaje muy, muy fácil para hacerlo accesible. Y cerraría, doctora, simplemente con estas reflexiones finales del tema local y de transparencia y datos personales. Es el ámbito, como decía, más cercano a las personas, donde ustedes, todos nosotros, podemos aprovechar mejor estos derechos, que invito a que se usen para que se potencien otros derechos. Hay una tendencia a que haya más solicitudes y recursos, qué bueno, en el espacio local, pero ¿cómo hacemos para que esto sea más sencillo y cotidiano? Es de los retos a plantearnos entre todos. Por supuesto, reforzar esta vinculación de datos personales con acceso en su aplicación en la resolución de problemas. ¿Cómo hacemos que esto sea útil en nuestra vida y además nos ayude a resolver problemas sociales? Y, por supuesto, no dejo de mencionar la importancia de la autonomía e independencia de los órganos garantes, porque eso hace que no seamos juez y parte. Habría que distinguir y no confundir lo que es el perfeccionamiento institucional con mantener esa autonomía, que es la que nos permite garantizar los derechos de una manera plena ajenos. Cierro diciendo una frase de Fernando Savater: hoy en día probablemente las mayores diferencias entre los ciudadanos libres, de hecho, y libres solo de nombre, las establece el acceso a la información, pues para ser libre es preciso saber más que quienes no. Con eso concluyo, agradeciendo muchísimo, por supuesto, a la escuela y felicitando siempre estos esfuerzos académicos y el interés de los que están aquí presentes y la consideración a su servidora de participar y poder aportar un poco de lo que hacemos y lo que generando a lo mejor más dudas que podemos construir y aclarar juntos, pero bueno, siempre a la orden y a su disposición. Gracias, doctora, gracias, Alejandro, gracias a todos los asistentes, por supuesto, aquí mi colega cerrará, y gracias también por esta compañía de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, la verdad, muy interesante y bueno, muy precisa la numeralia que nos hiciste ver sobre las solicitudes de información y los derechos ARCO, sobre todo en este tiempo de pandemia, que bueno, pues estamos ahí al pendiente de todas estas situaciones de la transparencia. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora le cedo el uso de la voz también al comisionado presidente Julio César Bonilla. Adelante, comisionado. Gracias, mi querida Gaby. En efecto, a ver, nosotros somos una institución que ha ido evolucionando con el paso de los años y del propio desarrollo de nuestra democracia. Iniciamos justo con la parte del DAI, el derecho de acceso a la información pública, y hoy nos hemos perfeccionado, incluyendo el derecho de la protección de los datos personales. Y muchas veces tenemos que hacer un ejercicio de ponderación de derechos, porque no son derechos nada similares. En realidad, uno es el de la máxima, el del principio constitucional de máxima publicidad, y el otro es el principio constitucional de máxima privacidad. Uno consagrado en el 6º de la Constitución Federal y el otro en el 16 de la Constitución Federal. Entonces, somos ahora un espacio, una institución que recrea justamente estos ejercicios de ponderación, incluso en democracia. Me gustaría acercarme, digamos, a
Digamos, después de esbozar el marco conceptual de nuestra discusión, quiero ahora abordar el tema de las posibilidades que nos brinda la transparencia dentro del marco constitucional local de la Ciudad de México y derivado de su integral y sistemática interpretación a la luz de su contenido, el de la Constitución General de la República y el de la normativa internacional en materia de derechos humanos y su respectiva interpretación. Para tales efectos, quiero usar como ejemplo el derecho a la buena administración. Su fundamento se encuentra en la Constitución Política de la Ciudad de México, mientras que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se ocupa de su desarrollo, y la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México lo vincula necesariamente con la transparencia. No se puede hablar del derecho a la buena administración sin hacerlo en el marco del concepto ampliado de democracia al que me he referido antes en mi primera intervención. Esto es porque ambos conceptos confluyen en el sentido de que los principios, valores, prácticas, mecanismos y procesos que dan lugar a ellos tienen como foco y destino a las personas, a través de la acción pública coordinada, transversal, generando gobernanza bajo criterios orientados al beneficio de la gente. La transparencia y sus prácticas tienen la virtud de poder contribuir al mejoramiento en el ejercicio de la función pública, a la generación de confianza y al fortalecimiento del valor de la reputación de las instituciones, que en términos de teoría política no es más que la legitimidad del ejercicio del Estado frente a la sociedad. Y el TAI, en esta línea de argumentos, posibilita además no solo el uso de la información pública disponible a las personas como evidencia y soporte de las decisiones públicas adoptadas, sino su razonabilidad y su validez. También permiten sentar las bases para una mejor y cada vez más adecuada gestión pública orientada a resultados. La conceptualización y derivación de este tipo de derechos y la imaginación de horizontes de crecimiento para los derechos humanos en general, en gran medida, han sido posibles a partir de la integración de las lógicas de la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad pública aplicadas de modo transversal. Por eso, no solamente que tengamos esta definición con un nombre o definición del propio instituto, sino que cada uno de los apartados, el DAI, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, son espacios que generan una lógica democrática en una comunidad como la del Distrito Federal, antes, hoy, Ciudad de México. Lo anterior en el marco de sistemas nacionales que encuentran y deben encontrarse coordinados a partir de elementos ideales y materiales para adoptarles de una eventual eficacia y, diría yo, permanencia si están haciéndose bien las cosas. Ahora bien, es preciso entender que si bien la homologación derivada de la última reforma constitucional en materia de transparencia tiene como propósito el generar una política pública general en la materia, no es menos cierto que en el ejemplo del que hablamos a través del derecho a la buena administración a nivel local, el marco o la base de interpretación parece más amplio que en otras entidades o incluso a nivel federal. Claramente, no se afirma que el derecho a la buena administración no exista o no puede eventualmente argumentarse e integrarse a partir de diversos contenidos de la Constitución Federal. El punto es que con este ejemplo y marco jurídico conceptual expreso de origen a nivel local, es más sencillo iniciar cualquier ejercicio de argumentación para dar lugar a su aplicación ejecutiva y a la vinculación de su conceptualización con el propósito de su contenido. Todo ello con un sentido práctico y de utilidad a la gente. Como hemos dicho, no se puede entender a las instituciones del Estado mexicano ni de cualquier democracia moderna si no encontramos un sentido de utilidad práctico hacia la gente y hacia la sociedad. En todo caso, la transparencia es, como lo hemos dicho, un instrumento que incide en el contexto amplio del concepto de buen gobierno en el que se enmarca el derecho a la buena administración. Ahora bien, su observancia obligatoria para los entes públicos como encargados de garantizar su aplicación en el ejercicio de sus funciones y su vinculación con la idea de una ciudad democrática requieren de la construcción de argumentaciones jurídicas capaces de sostener soluciones y sobre todo adjudicarlo bajo la óptica de interdependencia, progresividad y racionalidad que le corresponde.
porque nosotros, como instituciones plurales, abiertas, incluyentes y democráticas, tomamos decisiones también justamente democráticas en colectivo, sobre todo en razón de que el artículo 7 de la Constitución capitalina prevé el derecho a la buena administración como un elemento del panorama democrático de la ciudad, relacionado con la libertad de reunión, asociación, libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la privacidad, la protección de los datos personales, el derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria. Hoy la Constitución de la Ciudad de México es, en términos de la evolución constitucional a nivel global, una de las constituciones más garantistas del planeta. Las posibles vinculaciones y ramificaciones entre dichos derechos, congruentes con los derechos humanos de las personas y su lógica en tales condiciones, parecen ilimitadas y sus aplicaciones potenciales también. La amplitud del marco constitucional local y la centralidad que el mismo reconoce para la transparencia representa la posibilidad de abonar a la evolución y el desarrollo del lenguaje y el vocabulario de la transparencia y de los derechos humanos desde la experiencia local. Esta experiencia local que no solo cabe en un diseño federal, sino que necesariamente puede involucrar y ser aprovechada en cualquier lugar del país, puede dar y detonar justamente el cambio y el desarrollo social de nuestra república. Quiero hacer énfasis en que justamente la transparencia como cambio social ocurre también del resultado de una infinidad de factores contingentes interpretados al final de diferentes eras o procesos evolutivos de nuestra democracia, en donde se ha colocado o hemos tomado la decisión de colocar a los derechos en el centro como un lenguaje igual para todos y que contiene naturalmente elementos de certeza que van fijando un camino para nuestro desarrollo social, humano, tecnológico, material, educativo, en fin, no surge de una correspondencia entre lo que concebimos y expresamos con lo que denominamos realidad, se encuentra fuera de nuestra mente, independientemente nosotros y ustedes, capaces de reflejar con sus pensamientos las aspiraciones democráticas, esto se tiene que transformar en realidades palpables, vivas, en acciones. La certeza surge en lo social, del lenguaje compartido, de la permanencia y de la solidaridad que el uso de ese lenguaje, el lenguaje de los derechos humanos, permite construir y sentir a sus usuarios. No se trata así de una certeza acerca de la existencia, de un destino que se llama progreso o construida sobre el hecho de que algún día arribaremos al dicho progreso. Se trata de la confortante compañía humana y el reflejo de que las instituciones están a la altura de las necesidades sociales, del uno en la otra y viceversa, y a lo largo de todo este camino democrático y a cada paso, con independencia del destino, a través de la vigencia de los derechos humanos, encontraremos un espacio donde la justicia, la igualdad, la seguridad, el acceso justamente a una mejor calidad de vida se pueda recrear. En la contingencia de nuestra democracia, la adaptación del lenguaje de la transparencia ha probado traernos grandes avances y beneficios. Es tarea de todas y de todos en lo cercano, en lo local, imaginar escenarios nuevos, derechos nuevos, ampliados y futuros mejores en los que nuestros hijos hablen con palabras nuevas que moldeen a las y los nuevos entornos con un sentido y un significado evolutivo, progresivo, de lo que hoy entendemos como democracia, porque como lo han hecho generaciones atrás de nosotros, el empuje y la evolución de nuestro Estado, no solamente nacional, sino regional y, por supuesto, de las entidades federativas, necesitamos seguir impulsando estas estrategias. Quiero cerrar diciendo que hoy nos encontramos frente al cambio de muchos viejos paradigmas y lo anterior se debe en gran medida justamente a la automatización en la que se distribuyen contenidos en las redes sociales y en los aparatos tecnológicos, con objetivos claramente políticos, económicos, ideológicos. En tales condiciones, nosotros tenemos que estar preparados vía las instituciones para generar un mundo en el que el Internet y la sociedad puedan coexistir de manera segura y libre.
Si consideramos lo anterior, seguramente no imaginaremos o consideraremos siquiera limitar la libertad de expresión en las redes sociales, pero sí intentar garantizar la seguridad en libertad, porque ha sido justamente uno de los grandes temas a debate hoy en día. E instituciones como la nuestra a nivel local tendrán un impacto a nivel nacional o, en su caso, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, tenemos que generar en el sistema nacional una lógica junto con todos nuestros pares que permitan profundizar los principios, los valores, las libertades y las convicciones que tenemos como sociedad en democracia para mejorar nuestra calidad de vida también. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente. Muy interesante todo esto que nos dice sobre las posibilidades de la transparencia que hay en el ámbito local y cómo está el fundamento de la Constitución y los derechos humanos. Y bueno, pues como ejemplo, lo que se refiere a la buena administración y las reflexiones que hizo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues por el momento, para cerrar y hacer la ronda de conclusiones, tengo una pregunta que llegó por medio de redes sociales. Si quieren, la voy a plantear de una vez por si la quieren retomar al momento de hacer sus conclusiones. Si llegara alguna otra, pues se las hago saber, pero si no, de una vez se las planteo. Llegó esta pregunta: ¿cuáles serían los 3 principales retos para la transparencia en México? Y entonces, pues bueno, vuelvo a cederles el uso de la voz para las conclusiones de cada uno de ustedes, empezando por la comisionada Marina San Martín. Adelante, por favor, comisionada. Muchas gracias, doctora. Pues, ¿qué pregunta? Pues, digamos, en cuanto a retos, sí hay varios. Se ha tratado de construir desde, ya, digamos, llevamos una generación cuando empezó esto ya propiamente, formalmente con las leyes ya de transparencia, no de la reforma del 77. Ahí, pues ya son 18, casi 19 años, ya sería una mayoría de edad en la parte de acceso, lo cual pues todavía no termina de permear y por supuesto, digamos, en datos un tiempo menor. ¿Qué reto sería aún, diría yo presente también? Pues no hemos logrado internalizar o que la gente utilice el derecho como debiese. Creo que en general hay un tema de uso de derechos, o sea, no nada más de acceso y de datos. La gente conoce sus derechos, ¿no? Pero nos cuesta esta relación un poco con la ley y también con las propias instancias de confianza gubernamentales, ¿no? Partemos de la premisa de, pues, esto no funcionará, es muy complicado, ¿para qué pierdo mi tiempo? Y si no encuentro esa utilidad, creo que ahí hay una beta importante a explorar. Se ha tratado con los portales, ¿no? Pero luego también dice, son complicados de ver, de revisar. Hago una pregunta y luego no me la contestan, y los plazos, y ese tipo de temas son los que habría que tratar de pulir mucho más. Y por supuesto, pero también es cierto, digamos, que del lado ciudadano nosotros tenemos que, pues, detonar esto, ¿no? O sea, usar los instrumentos y ser, digamos, ciudadanos o ciudadanía incómoda, lo digo en el mejor de los sentidos, de decir, preguntando, tocando la puerta, usándolos, ¿no? Y en la parte de datos personales más, porque ahí sí creo que luego ni el aviso de privacidad leemos, ¿no? Y valdría la pena explorar, ¿no? En esa parte de reto, tanto que la ciudadanía pueda participar. Ahora está el otro reto por la parte del servidor público, que si bien se ha empezado a cambiar este tema de la propiedad de la información, del control de la información, porque pues si yo tengo ese dato, si no, ya para qué mi trabajo va a servir, y cambiar esa lógica, ahí va, pero sí tendríamos que vernos con esta cachucha de somos siempre ciudadanos. O sea, al final estas situaciones son temporales y vamos a estar del otro lado y no le vamos a poder hablar a alguien para que nos ayude a obtener un dato, ¿no? Sino habrá que tocar y ejercer el derecho de manera ordinaria. Ese sería quizá otro. Y obviamente también potenciar, y en este acercamiento, si bien hay herramientas tecnológicas importantes, no podemos dejar condicionados solo a esas herramientas a toda la población. O sea, habría que buscar la manera de que toda, digamos, personas con discapacidad, en otras lenguas, cualquier persona que no quiera usar la computadora pueda tener acceso a ambos derechos, ¿no? O sea, ser sencillos, pues, es un tema de derechos, como lo decía. Me parece que yo sí soy convencida de su utilidad, los he probado y a mí me han funcionado en cosas, desde encontrar una vacante hasta cosas de investigación, en fin, ¿no? Y en eso me parece que, pues, invitaría yo a que hagan la prueba en el ensayo-error y en ese reto que tenemos conjunto, y desde el lado del gobierno, digamos, de nosotros como servidores públicos, a vernos siempre
en el zapato del otro, digamos, siempre seremos ciudadanos y nos toca resolver ese tema así. Eso sería un poco para la pregunta, y en mis conclusiones o reflexiones finales, doctora, reitero, simplemente creo que la importancia de estos órganos, de su funcionamiento autónomo, independiente, del cumplimiento, de velar por derechos, pues tiene su sentido, no es un tema que ni es una moda, ni surgió de repente, ya vimos este recuento de dónde surgió esta necesidad, y efectivamente yo siempre agradeceré en 2002, como decía el presidente en el caso británico, pero no me iré tan ahí, en algún lugar de un gran país, digámoslo así. También es cierto que dijeron, no sabemos qué aprobamos. Yo soy muy contenta que se haya aprobado con esa situación de no saber esta herramienta, el impacto que podía tener, impacto que ha sido favorable, me parece, y yo también preferiría vivir en un espacio donde sí existe eso a que no exista. Sí creo que hay una diferencia sustancial con todo lo que haya que mejorar, en tener esta posibilidad de preguntar y saber, y en tener la posibilidad de que nuestros datos sean protegidos y ser conscientes de esa información. Sería el mensaje que les dejaría final, y pues invitarlos a que usen sus derechos, y obviamente para eso estamos, para servir a la sociedad, y el Info está abierto para que toquen y nos digan lo que quieran y nos pregunten cómo hacer las solicitudes. Para eso estamos, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Gracias de nueva cuenta a todos los que están presentes. Mil gracias, comisionada San Martín. Y bueno, pues ahora les cedo el uso de la voz al comisionado presidente para que nos diga sus conclusiones, el comisionado Julio César Bonilla. Adelante, por favor. Su micrófono. Ahora Gracias, sí. Gaby. En efecto, a mí me parece que son muchos los retos que tenemos por delante. Primero porque, como bien ha señalado mi compañera Marina Alicia San Martín, si bien es cierto el DAI tiene su aparición reglamentaria e institucionalizada en el 2002 y ya habría alcanzado la mayoría de edad para este momento, no sucede lo mismo con la protección de los datos personales, y tampoco el dimensionamiento que se le daba a una institucionalidad como la nuestra en materia de rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Hasta 2014-2015, el Instituto Nacional obtuvo su autonomía constitucional, y además con ello la amplificación de sus capacidades institucionales en materia de transparencia y protección de datos. Estoy pensando cómo el desarrollo evolutivo de este derecho, primero, se situó en, digamos, observar el desarrollo del Ejecutivo. Es decir, se pensó al derecho de acceso a la información pública para regular primero todo lo que tenía que ver con el Ejecutivo de nuestra República y, por supuesto, de las entidades. Después, ya con la reforma 2015-2014, se sumaron una serie de sujetos obligados, que no son otra cosa más que instituciones, agregando al Poder Legislativo, agregando al Poder Judicial, agregando a sindicatos, agregando a fideicomisos, a fondos públicos, y bueno, ¿qué les digo a ustedes? A partidos políticos. Antes, la capacidad de transparencia o de vigilancia vía la transparencia la tenía el Instituto Nacional Electoral y por la reglamentación que existía en la materia. Pero hoy, justamente el reto es desarrollar todas nuestras capacidades institucionales, técnicas, organizacionales, financieras, tecnológicas, para poder dar cuenta de lo fuerte y lo útil que es una institución como la nuestra en democracia, que se vincule naturalmente con el legislativo, con el ejecutivo, con el judicial. Y bueno, en la capital del país tenemos 147 sujetos obligados, ni más ni menos. Es decir, con un nivel de solicitudes por año de casi las 160,000 solicitudes de acceso a la información pública en la capital del país, y bueno, en una tendencia creciente la materia de protección de datos personales. Tenemos que dar cuenta de los principales temas que pregunta la gente y que me gustaría compartirles a ustedes. Tenemos un cierto top, ¿no? ¿Por qué pregunta más la gente en la Ciudad de México? Por el uso del dinero público, por la procuración y administración de justicia, por la seguridad pública, por el desarrollo urbano, por el tema del ejercicio de la función en las alcaldías, y en este proceso por todo lo que se tiene que ver con lo sanitario y el gasto público en ello. Me parece que hoy los retos que tenemos por delante, como bien señalaba Marina, es construir esta narrativa para la que muchos han señalado que es la famosa pedagogía de la transparencia, hacerla más cercana a la gente, para que utilicen con mayor intensidad, en sentido claramente positivo en democracia, estos instrumentos, tanto el DAI como la protección de los datos personales, para tener una mejor calidad de vida
todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita llegaron 3 preguntas, si me lo permiten, antes de cerrar, las hago y les vuelvo a dar el uso de la voz para cerrar esta mesa de análisis. La primera pregunta dice, ¿cómo puede relacionarse la transparencia y el ejercicio del voto libre? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿qué opinan de que los sindicatos sean sujetos obligados? ¿No es entrometerse en la autonomía sindical? Y la tercera pregunta que llegó es, ¿qué mecanismos se pueden incorporar desde los órganos locales para fortalecer el Sistema Nacional de Transparencia y, en consecuencia, elevar los porcentajes de consultas y asegurar el ejercicio pleno de los derechos ARCO? Entonces, pues, sigo el mismo orden. En primer lugar, le cedo el uso de la voz a la comisionada San Martín. Adelante, por favor, comisionada. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a tratar de responder las distintas inquietudes. Una, bueno, pues, ¿cómo podemos o qué vamos a relacionar la transparencia con el derecho al voto? Pues, si bien es uno de los derechos que tenemos para elegir a quién nos va a dirigir o quién va a realizar una determinada función, como lo dice la Constitución, pues siempre con información las decisiones se tomarán mejor. Entonces, ahí creo que está el punto que además lo hemos dicho, sostenido, es decir, claramente, si yo tengo mejor panorama de quiénes son mis candidatos, cuáles son sus plataformas, dónde puedo votar, cuándo tengo que hacer mi credencial, etcétera, 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 entonces todo eso me va a llevar a que pueda ejercer mejor ese punto. Y adicional, no nada más el día de la jornada, sino de manera permanente en esa vigilancia constante de si estamos haciendo o no el trabajo y si es correcto o no lo que yo decidí, atendiendo a mis necesidades, porque si no siempre, después que venga otro periodo, podré cambiar de decisión y para eso la información me parece básica. Y en el caso de la autonomía, si se mete uno en la autonomía sindical al ser sujeto obligado, a mí me parece una gran ventaja y soy una creyente que qué bueno que los partidos políticos y los sindicatos sean sujetos obligados, porque los sindicatos son personas de interés social, que si bien obviamente tiene la parte de sus agremiados, igual que los que son afiliados de partidos políticos, es cierto que realizan y reciben dinero público, y había casos, por supuesto, en la experiencia que tuve yo en el IFAI, donde había un momento donde uno ya no podía llegar al brazo, no alcanzaba el brazo de la autoridad del sindicato, es decir, había un tema con petróleos y se amparaba, y pues, yo llego hasta aquí y ya no hay nada más allá. Ahora, no significa que no haya información de los sindicatos que se protege, que solamente le corresponda a los agremiados, y que el tema de cuotas sindicales, por ejemplo, pues ese solamente le toca a los agremiados, o sea, es un tema de una libertad de ser parte de, donde estos, digamos, momentums de transparencia o niveles de transparencia ayudan, pero sin duda para mí me parece una gran victoria de la última reforma haberlos incluido. Y en cuanto a mecanismos para fortalecer desde la local, digamos, el sistema nacional, pues eso es lo que justamente se intenta trabajar. La lógica de haber pasado de Comaip a darle una formalidad como una instancia ya prevista en ley al propio sistema nacional, pues es que se hablen de una manera más articulada, con base en estos programas. O sea, los programas y estas cuestiones no se construyen del centro afuera. Hay una participación interactiva entre los distintos órganos estatales de intercambio con el nacional. Y esa armonía, digamos, con todo y que implica una coordinación de muchos actores, es, digamos, busca homologar o que las políticas sean las mismas en todo el país. Entonces, pues uno aporta con experiencias locales para trasladar allá, y si tú tienes en otro estado una buena práctica, pues también acá la considero, y eso pues es muy enriquecedor en ese lenguaje, digamos, de distintas entidades federativas con la federación. Creo que con eso sería, en particular con la parte de derechos ARCOS, pues sí, o sea, digamos, está el Pronadatos, donde se ha trabajado, habrá un balance a fin de año de ese programa, y con eso cerraría la intervención, doctora. Muchísimas gracias, comisionada. Bueno, pues ahora le cedo el uso de la voz al comisionado presidente Julio César Bonilla. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Gaby. Pues primero, la primera pregunta. A mí me parece que la transparencia juega un papel estratégico como canal mediante el cual las personas, los ciudadanos, se comunican con las instituciones y acceden legítimamente a información útil, completa, cabal, veraz, verificable, disponible y debidamente organizada, que les empodera y permite tomar de manera informada decisiones y cuestionar el quehacer del poder público para justamente en democracia incidir en él. Y entonces, si tenemos una sociedad cada vez más informada y vigorosa, sabrá mejor por quién votar y cómo elegir a sus gobernantes. Esa es la clave de la transparencia, me parece, también en democracia. Y por lo que hace al tema de los sindicatos, yo coincido con Marina.
Me parece que es un gran triunfo, porque muchas veces se pensó lo mismo con relación a los partidos políticos. ¿No será una invasión a la forma de organización interna? Me parece que no, que es un triunfo de la democracia, y basta voltear a ver a una no tan célebre actuación de un sindicato en México, y lo voy a decir con todas sus letras, ¿no? El famoso Pemex Gate en el año 2000. Es decir, esta desviación de casi, bueno, de esta cantidad que se desvió a la campaña de un partido político, bueno, sin regulación, sin transparencia, sin controles, sin auditoría, sin fiscalización, pues se permitían este tipo de excesos en democracia que naturalmente no solamente rompían los principios democráticos en materia electoral, sino que naturalmente rompían con otros principios constitucionales que interactuaban. Uno de ellos, pues la equidad en la competencia electoral, ¿verdad? El segundo tema, el tercer punto, que es el de cómo incidimos a nivel local en el Sistema Nacional de Transparencia, y además agradezco mucho también a quien ha hecho esta pregunta porque me permite cerrar diciendo que inciden mucho. El diseño del Sistema Nacional de Transparencia, como lo conocemos hoy en día, es un espacio de diálogo, de discusión, de creación de política pública a nivel nacional, y en donde interactuamos todos los pares junto con el Instituto Nacional de Transparencia, y en el que, hay que decir, con mucho honor, este año tengo la fortuna de que todos mis pares, 31 estados de la República, hayan votado por su servidor para la coordinación nacional del sistema, hayan votado por Marina y por Rodrigo, y también integrantes del Info Ciudad de México, para las secretarías de dos importantes comisiones temáticas, la de capacitación y la de protección de datos personales, y hayan votado por Mari Carmen para la coordinación temática en materia de Estado abierto. Y en todos estos temas tenemos la oportunidad de coexistir en un diálogo abierto de las diferentes regiones y capacidades que tiene esta república para incidir en nuestra democracia. Y eso es una alta responsabilidad con la que da cuenta el Instituto de la Ciudad de México de la fortaleza que se tiene en materia institucional, de los pendientes que hay hacia adelante, pero también del compromiso democrático que tenemos todas y cada uno de los integrantes del Info Ciudad de México en esta lógica nacional de transparencia y protección de datos personales. Muchísimas gracias a los dos, la verdad es que les agradezco su tiempo, toda la información que nos dieron, muy interesante como siempre, fue una excelente mesa de análisis sobre la transparencia a nivel local. Y muchas gracias a quienes estuvieron aquí con nosotros y a quienes nos siguieron también a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Y bueno, pues les voy a pedir a todos que abran sus micrófonos para darles un fuerte aplauso a la comisionada y al comisionado presidente, por favor. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Nosotros también. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad a todas y todos. Abrazo fuerte. Muy bien. Gracias. Abrazo. Nos vemos. Muchas gracias, querida Gaby. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a todos. Gracias, comisionado, gracias. Nos vemos. Gracias. En el Info Ciudad de México, para lo que necesiten. Gracias, igual. Gracias a todos. Gracias.